Miriam Moreno, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Buenos días a la audiencia. Manuel, pues tenemos un tema bien importante, que es el de los militares, los 4 militares, sobre los que se dieron orden de aprehensión y se cumplimentaron la semana pasada. Esto derivado, y ya lo anunciaba Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación, de su informe especial, militares presuntamente vinculados con la desaparición de los estudiantes hace 8 años. Son los militares, el general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Fabián Alejandro Pirita. Aquí hay que hacer hincapié en que el capitán José Martínez Crespo es el primer militar detenido por los hechos de Iguala. Él fue detenido hace ya 2 años. Él se presentó, de hecho, voluntariamente a responder por las acusaciones. Él ya se encontraba en prisión, así que esta nueva acusación, bueno, se le cumplimenta también en prisión. Yo creo que hay que poner nada más en contexto breve los integrantes de la Secretaría de Defensa Nacional. Efectivamente se le dio un orden de aprehensión y por lo que entendemos, la información que obtuvimos la semana pasada es que mediante un oficio de colaboración pues simplemente se entregan, se cumplimentan orden de aprehensión, pero ellos voluntariamente se entregan, son ingresados a una prisión militar y en ese sentido pues están por lo pronto en un proceso. Ahora le vamos a entrar al detalle. ¿Qué es lo que me parece, y esto es lo que dijimos la semana pasada, que la exoneración, en este caso el exalcalde de Iguala, exactamente, pues detona todo esto? ¿Por qué? Pues porque es una muy mala noticia, finalmente, para un grupo hoy en el gobierno que quiere convencernos de que la verdad histórica no es la verdad histórica, sino es un poco modificada, ¿de acuerdo? Y una de las piezas más importantes, el exalcalde de Iguala, pues que está en la cárcel sí, pero por otra cosa va a permanecer, simplemente no le pudieron sostener las acusaciones. Olvídese los 4 años primeros que no le corresponden a esta administración, sino estos 4 años que lleva esta administración, en los que tampoco pudieron sostener lo que aseguran que sucedió. En ese contexto, me parece, después de que el 19 de agosto se da a conocer un comunicado de la Fiscalía de la República donde dice tenemos 80 y tantos órdenes de aprehensión, son 20 los militares, todavía seguimos esperando saber qué pasa con el resto, el total, el resto de todas las otras órdenes de aprehensión. Nada más se había cumplimentado uno. Otro hombre que se entregó, el ex procurador de la República, Jesús Murillo Caram, a las puertas de su casa. Y entonces son ahora esos 4 integrantes de la Defensa Nacional que ya tú nos decías, Miriam Moreno. Le agradecemos muchísimo a los abogados defensores de estos militares, al abogado Alejandro Robledo. Alejandro, bienvenido. Manuel, buenos días, encantado de estar aquí. Muy buen día. Y al abogado César Omar González, abogado. Buen día. Manuel, Miriam, buenos días. Pues ahora sí que por dónde empezamos, Miriam, abogados. Sé que estamos en medio de un proceso, lo decíamos antes de la pausa, en el proceso donde se da la audiencia inicial, se solicita por parte de ustedes, entiendo, la duplicidad del término, y en ese ínter estamos. Habrá cosas de las que no se puede hablar, no sea prudente, pero creo que sí explicar la acusación para que al auditorio le quede muy claro lo que se dice en medios. A mí me llama mucho la atención esto del general José Rodríguez en el sentido de Pérez, de que es responsabilizado de mantener o dar la orden de mantener a los 4, 5, 6 jóvenes algunos días y después de ordenar su desaparición y asesinato, pero entiendo que la acusación no va por ahí. ¿Estoy bien, Miriam? Sí, totalmente. Y yo creo que, bueno, de inicio es de qué se les acusa a los 4 militares. Empecemos. ¿Son los mismos delitos para los 4 o están diferenciados? Empecemos. Y es la misma, bueno, obviamente la misma causa penal para los 4, supongo. ¿Quién empieza? Sí, bueno, antes que otra cosa, nosotros como defensores de las autoridades militares, sí, y de los 4 procesados en este momento, queremos expresar nuestro profundo respeto, ¿no?, a las víctimas y a los familiares de esta tragedia, ¿no? Nosotros nos estamos abocando a una defensa técnica porque honestamente sabemos y creemos en la inocencia de los militares y sabemos y nos consta de la revisión y de la lectura del expediente que la hipótesis de la Fiscalía y la hipótesis de la Fiscalía Especial, y la hipótesis del subsecretario Encinas es absolutamente falsa. Los militares son inocentes, no solamente no son culpables de la desaparición de las 43 víctimas, sino que auxiliaron a las familias y a los estudiantes en aquella trágica noche, pero queremos sí expresar nuestro reconocimiento, nuestro acompañamiento
y el dolor y acompañar a las víctimas y a los familiares de esta penosa tragedia que todos los mexicanos debemos de conocer y a todos los mexicanos nos debe de doler. El ejército mexicano es un ejército del pueblo, como bien lo ha dicho el presidente López Obrador, es un ejército del pueblo que siempre se ha caracterizado por apoyar a los más necesitados cuando más lo necesitan, y nos parece como defensores injustos que se manche la honorabilidad, ¿no?, y la trayectoria de una institución como la es el Ejército Mexicano por la fabricación de culpables y por intentar de parte del subsecretario Encinas dar un resultado más político que jurídico. Pero es importante expresar que acompañamos a las víctimas en su dolor y ejerceremos una defensa sí activa, pero muy respetuosa y muy técnica. Varias cosas de lo que dice de entrada, abogado. La hipótesis del subsecretario Encinas es falsa. Se fabrican las acusaciones y, por supuesto, se mancha pues el honor de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de Defensa Nacional. Así lo entendemos. Hemos platicado con algunos integrantes de las Fuerzas Armadas recientemente y hay mucha molestia por el tratamiento informativo político fundamentalmente de esto. Entonces, ¿por qué es falsa la hipótesis? ¿Podemos empezar por ahí? ¿Por qué es falso lo que dice Alejandro Encinas, Alejandro? El informe no corresponde a las constancias, es decir, a la acusación que fue formulada en el pliego de consignación y la orden de aprehensión que fue librada. La hipótesis de Encinas es que el general, bueno, el entonces coronel, hoy general, ordenó la desaparición de 6 de los 43 normalistas, lo cual hasta el momento no nos han demostrado absolutamente nada. No hay una sola constancia en el expediente actual por el que está siendo procesado que se refiere a esos hechos. O sea, en particular el general no tiene el delito que se le imputa no tiene que ver con desaparición ni con homicidio. El general está procesado por delincuencia organizada. Los demás están por delincuencia organizada y desaparición forzada de personas. Pero la acusación contra el general solamente es por delincuencia organizada. La única imputación que hay es de un testigo protegido, que le dicen Juan, que es el Gil, que estuvo detenido por estos hechos durante varios años y que ahora milagrosamente se acuerda de toda la verdad y empieza a decir cosas, ¿no? Esa es la única prueba semicontundente. Entonces, ¿cómo entendemos lo que dijo en su momento el subsecretario Encinas cuando dice: se presume que 6 de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta 4 días después de los hechos y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del coronel o el general, presuntamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez? Lo enfatiza. Estas son palabras textuales del subsecretario Encinas. El problema es que la Constitución no permite en el derecho penal la presunción. Es decir, eso de se presume es muy amplio, ¿no? Aquí tendrán que probarlo. Y son textuales e ilegales. Son textuales, correcto, sí. E ilegales. Lo ha repetido en muchas ocasiones. Textuales, ¿no? ¿Por qué ilegales, abogado? Porque el subsecretario se está asumiendo en contra de lo que establece nuestra Constitución en su artículo 21, se está asumiendo como autoridad investigadora, como Ministerio Público, hechos por los cuales, desde luego, nosotros ya presentamos la semana pasada una demanda de amparo en contra del subsecretario Encinas, a efecto de que deje de violar las garantías individuales de nuestro defendido, en este caso el entonces coronel, ahora general, y se garantice su presunción de inocencia. Y no solamente eso, sino que consideramos que el informe emitido por el subsecretario Encinas es inconstitucional, ilegal y viola el artículo 21 de la Constitución, hechos que nosotros ya estamos atacando por la vía legal. Tengo que hacer una pausa, abogados, permítanos hacer una pausa para hacer preguntas básicas. Empecemos y retomaríamos con el tema de esta demanda de amparo en contra del subsecretario Encinas. Vamos a pausa. Continuamos platicando con los abogados Alejandro Robledo y César Omar González. Una puntualización importante antes de retomar contenido. Esta defensa que están haciendo, nos lo enfatizaban durante el corte, es en conjunto con la Secretaría de Defensa Nacional para los 4 militares, por lo pronto encarcelados por estos hechos que nos están explicando. Sí, es defensa conjunta. Nosotros colaboramos con la Defensa Nacional, con la Defensoría de Oficio de la Defensa Nacional, encabezada por el general Alejandro Ramos, y estamos obviamente en conjunto apoyándonos
como lo hicimos en aquel entonces con el tema del sargento José, exactamente igual. Entonces sí era importante. De Puebla, ¿no? El asito de Palmarito, Puebla. De Palmarito, Puebla, que salió absuelto. ¿no? Absuelto, absolutamente absuelto. Bueno, ¿cómo está? Porque yo tengo una duda, abogados, perdón. Cuando dicen, es una demanda de amparo en contra de Alejandro Encinas, supongo, de los actos del subsecretario, sí, claro, por cómo se ha actuado. ¿Qué es lo que esperan de esta demanda de amparo? ¿Cuál sería el objetivo, César Omar? Pues buscamos principalmente obtener una resolución que determine la inconstitucionalidad del informe. Eso es principalmente que garantice al general, porque es únicamente él presentó la demanda de amparo, que garantice al general una debida defensa, un debido proceso, y su presunción de inocencia. Pero además de esto, la inconstitucionalidad del informe. El informe que emite el subsecretario Encinas, a nuestro ver, es absolutamente ilegal e inconstitucional porque se asume como ministerio público. El artículo 21 de la Constitución establece que las investigaciones de carácter penal estarán a cargo de los ministerios públicos. Correcto. Y en este caso, el subsecretario se asume como ministerio público, investiga como si fuera ministerio público y determina que el general es culpable de un hecho ilícito, como si él fuera la autoridad competente para determinar tal situación. Entonces, consideramos que el subsecretario, desde luego que se está extralimitando en sus funciones y pues es el sentido de la demanda. Recuerdo que muy al inicio de que se retoman estas investigaciones por parte de esta administración, por ahí apareció el subsecretario Encinas, me parece que en la zona del río Cocula, y fue muy claro, algunas imágenes pocas, me parece que de Reuters, si mal no recuerdo, Moreno, donde se veía al subsecretario participar en esas diligencias, ¿no? Que me parece da un poco sentido, abogado, a lo que está planteando, lo que está diciendo. No es muy diferente, y lo comentamos en su momento, a lo que hizo Tomás Herón, que es encabezar diligencias, ¿no? Digo, quizá uno, como a lo mejor con otro tipo de funciones, pero el otro está haciendo lo mismo. Sin duda. ¿No estarían cometiendo la misma irregularidad? Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo y pues el tiempo dirá, ¿no? Miriam. Y en ese sentido de la irregularidad, antes de entrar a la siguiente pregunta, es Alejandro Encinas, es sabido por los propios inculpados y procesados, es que ofrece los criterios de oportunidad. Se le ofreció, él personalmente le ofreció al Gil. Sabemos que ingresó al penal de Almoloya también para hablar, por ejemplo, con José Luis Abarca. Sabemos que por ahí también hubo un ofrecimiento de ser un testigo o un criterio de oportunidad, un testigo colaborador. Lo han ofrecido incluso en su momento también Olga Sánchez Cordero, nos han dicho, en calidad de secretaria de Gobernación, a otro de los implicados. ¿Esto es facultad de la autoridad civil o el Código Penal y digamos el sistema de justicia únicamente le confiere esa facultad al Ministerio Público? Es exclusiva del Ministerio Público, porque deriva de la misma investigación o como parte de la investigación. Tú como agente del Ministerio Público, si consideras que puedes obtener un criterio de oportunidad para alguien que te aporte datos que permitan avanzar en la investigación, pues eso es lo que haces. Pero eso es facultad exclusiva establecida en la Constitución por el Ministerio Público. Bueno, nos decían hace un ratito, entonces la acusación por delincuencia organizada es exclusiva para el general José Rodríguez Pérez y para el capitán, el sargento y el subteniente van las dos otras acusaciones. Exacto. Las dos otras. Ahora, vale la pena, sí, vale la pena hacer la aclaración de lo que conocemos. Es que eso iba. ¿Qué dice la acusación? ¿Qué dice el expediente de lo que han podido acceder y que podamos conocer? De lo que se nos ha permitido acceder. Aquí es importante. Ayer estuvimos miembros del despacho y de la Defensoría de Oficio en el Juzgado Segundo Distrito tratando de ver la integridad de las constancias. Y el juez Enrique Beltrán, juez segundo de distrito, nos negó el acceso, argumentando que estaba en sigilo. Pues yo le tengo una mala noticia al juez, el sigilo se rompió y se acabó en el momento en que están detenidos y puestas a su disposición 4 personas, porque la Constitución establece la garantía de defensa y de debido proceso, y no puedes llevar un debido proceso ni ejercer la defensa si no tienes acceso íntegro a todas las constancias. ¿O sea, están trabajando como medio ciegas ustedes? Un poco porque tenemos otro proceso del capitán Crespo, que ya lleva un tiempo en prisión y que ha avanzado mucho en las diligencias. Sí nos leyeron o sí le leyeron a los inculpados en la declaración preparatoria
lo que quisieron leerles, como quisieron leerles las partes que ellos consideraban pertinentes. Es un expediente muy grande, hay que decirlo, son casi 70 tomos, pero también hay que decir, y desde aquí hacemos un llamado al Consejo de la Judicatura para que cesen estas violaciones procesales y constitucionales y nos permitan ejercer la garantía de defensa teniendo acceso íntegro al expediente, porque no es un favor, es el derecho constitucional de los imputados. Efectivamente. Hacer la aclaración. Entonces estamos hablando que se está llevando a cabo este proceso con el viejo sistema, no con el sistema que conocemos de audiencias públicas. Esa es la diferencia. Sí, por la temporalidad de los hechos. Okay. Por la temporalidad de los hechos. Estamos dentro del término constitucional ampliado de 144 horas, el cual, por lo que hace al general, vence el día de mañana, ¿no? El juez tendrá que resolver el día de mañana la situación jurídica del general y de otros dos. Un tercero vendrá el día jueves, el vencimiento de su término constitucional ampliado. Y estamos ahorita justamente haciendo los alegatos y los ofrecimientos de pruebas para desacreditar la falsa hipótesis y la falsa acusación de la Fiscalía Especial y de la Subsecretaría. Como decían, un poco a ciegas, porque no se nos permite el acceso a la totalidad del expediente con este argumento un poco absurdo del sigilo de las constancias. Pero pues bueno, también si no se nos permite defender adecuadamente a los elementos de las Fuerzas Armadas, pues será algo que en su momento haremos valer por la vía jurídica. Yo no quisiera pensar que el juez se estuviera viendo presionado o no, políticamente hablando. No quiero pensar por quién, pero yo quisiera pensar que no. Ahora, ese es el peso que entendemos tiene el subsecretario Encinas y el fiscal especial, el señor Omar Gómez Robledo. ¿Cómo juegan esta historia? Quizá de las presiones, quizá de la exposición del documento que puede ser inconstitucional. Tampoco lo hemos visto mediáticamente muy movido, ¿no? Casi desaparecido, pero no sé legalmente. Pues bueno, legalmente es él quien integra el expediente, ¿no? Legalmente él es el Ministerio Público de alguna manera encargado de la integración del expediente. Sí, hasta este momento la batuta mediática y política del asunto la ha tomado el subsecretario. Será una decisión que ellos han tomado por alguna razón que desconocemos. Nosotros evidentemente nos abocaremos a atacar jurídica y procesalmente el expediente conforme a constancias, y pues buscaremos evitar o tratar de evitar que el juez se vea presionado, y que yo estoy seguro que el subsecretario Encinas no está ejerciendo ninguna presión, pero Pero lo suponen. No lo sé, pero notamos actitudes extrañas dentro del juzgado, que pues bueno. También es importante decir que, Alejandro, la verdad, nosotros como defensores siempre hemos sido muy respetuosos del Poder Judicial Federal, ¿no? Creemos en el Poder Judicial Federal y estamos seguros que en su momento tendrán la valentía para tomar las decisiones jurídicas técnicas correctas que se tengan que hacer en el caso. El debido proceso debe ser respetado y ellos generalmente lo hacen así. Bueno, vamos a hacer una última pausa, terminamos luego el corte, por favor, y también puntualizar por una duda que se generó la semana pasada al momento de conocer la entrega o detención, como se manejaba en medios, para que nos lo digan con mucha claridad. Creo que ya quedó claro, está en un juzgado civil, pero es juzgado civil o juzgado militar, ¿no? Está muy claro en dónde está, pero no sé por qué se generó esa duda extraña la semana pasada. Hacemos una pausa, estamos por la mañana y volvemos. 8 de la mañana, 40 minutos, seguimos platicando con los abogados Alejandro Robledo, César Omar González, abogados, en conjunto también con la Secretaría de la Defensa Nacional, de 4 militares hoy acusados pues por la administración del presidente López Obrador de pues haber participado de alguna forma en desaparición y asesinato de 6, por lo menos 6, dice Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, es el general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Fabián Alejandro Pirita. Yo lo quiero preguntar sobre ellos específicamente, ¿cuál es el estado de ánimo de los 4? Uno, por supuesto, ya lleva 2 años en la cárcel, el capitán José Martínez Crespo. ¿Cuál es el estado de ánimo? Al final, lo platicábamos en el corte, lo decía muy bien César Omar González, pues son militares que sí, ellos reciben órdenes, ellos ejecutan órdenes y también pues han dado su vida al servicio militar, a la patria finalmente. Ellos son militares, ¿no?
¿cuál es el estado de ánimo de que les cambie así la vida, ¿no? Lo que decíamos en el corte, efectivamente, pues es complicado para ellos, porque después de haber dado su vida al servicio de la patria, como lo hacen los militares, y de ayudar en situaciones de riesgo y de emergencia al pueblo mexicano. El ejército mexicano es un ejército del pueblo y es un ejército para el pueblo. Y en el caso, por ejemplo, del general, pues son, como decía Alejandro, son 44 años de servicio para México, en el que hay constancias documentadas de cómo él ha combatido el crimen organizado, y pues ahora pues es un poco el mundo al revés, en el que protegemos a un testigo protegido, y lo cuidamos, y por el otro lado atacamos a nuestro ejército, ¿no? Es complicado, pero ellos están de buen ánimo, confían en la libertad del juez, confían en que se hará justicia, y prueba de ello es que se entregaron probablemente en contra de nuestra Opinión. sugerencia, de nuestra opinión. Ellos decidieron entregarse confiados en su inocencia, ¿no? Huelga decirlo, pues, pero entonces están siendo juzgados, por lo pronto presentados, intentar ser juzgados ante un tribunal civil, Sí, no militar. Esa confusión que se dio la semana pasada, no sé por qué se dio, pero no sé por qué es se habrá militar. dado la confusión, pero es procedente jurídicamente. Hay una jurisprudencia de hace muchos años, una contradicción de tesis de hace muchos años, que establece que los delitos cometidos por el personal militar en contra de la población civil serán juzgados en los tribunales civiles, ¿no? Y los delitos cometidos en contra de la disciplina militar serán juzgados en el fuero militar. Están en una prisión militar por su seguridad, Se entiende bien. pero el proceso se lleva ante un juez civil. Yo sí les quiero, quisiera que nos precisaran de lo que han podido ver cuando se presentan ante el juez. Ellos ya declararon, ya se les imputó, ya conocieron la acusación o parte de la acusación. Cuando hablamos de delincuencia organizada, en el caso del general y los otros tres, ¿a qué se refiere? ¿A delincuencia organizada para cometer qué ilícito y desaparición forzada para los 43 quienes tienen este delito? ¿Para los 43 o un grupo en específico de estudiantes? Si nos pudieran desglosar, digamos, cómo está la acusación. Delincuencia organizada relacionada con delitos contra la salud, ¿no? Esa es la hipótesis que maneja la ley. Y desaparición forzada, no podría decir que de 6 o de 43, porque como no nos han prestado íntegro el expediente, es muy complicado saber exactamente qué consiste la acusación. El día de la declaración preparatoria simplemente leyeron lo que quisieron leer. Hay un punto que no hemos comentado aquí, pero que es importante señalar. El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada no se presentó a la audiencia a la declaración preparatoria ese día. Tuvo que venir 4 horas después, o sea, un retraso de 4 horas en la diligencia, porque el Ministerio Público adscrito al juzgado, que no le correspondía este asunto, fue avisado y se presentó 4 horas después a atender la diligencia. Eso es algo que es importante mencionar. Está dependiente de la Fiscalía Especializada, tiene que ser de esa área necesariamente. Pues es su asunto, ¿no? Yo pensaría que estarían interesados en comparecer en la declaración preparatoria y no puede iniciarse una audiencia sin que exista la representación social federal. Yo quisiera insistir, perdón, Manuel, en delincuencia organizada, cometer delitos contra la salud, vinculado con alguna organización criminal, número 1, y número 2, las pruebas, ¿hay un acusador, hay un solo testigo o hay pruebas? Es un solo testigo, Juan. No hay más pruebas que nosotros tengamos conocimiento, vinculado supuestamente al grupo criminal de Guerreros Unidos. Y este es testigo protegido que estuvo detenido durante varios años y que hoy mágicamente empieza a recordar cosas a cambio de salir de la cárcel, ¿no? Y los beneficios que esto le entrega, y ahora poder gozar de la libertad. Entonces, como nos decía ayer el general, bueno, ahora resulta que los verdaderos responsables, que además confiesan haber sido parte de la banda, están libres, y yo estoy detenido por el simple hecho y el solo hecho de haber sido el titular del batallón 27 en Guerrero. Sí, yo me quedo con la duda, perdón, por una profunda ignorancia, pero el hecho de que el general esté acusado de delincuencia organizada,
¿En qué lo vincula con asesinato? En nada. Porque es la hipótesis central, En ¿no? nada, en nada. Hasta el momento no. Incluso el resto de los militares, desaparición forzada, ¿los vincula con un asesinato? ¿Es consecuencia una cosa de la otra? Hasta este momento lo único que hemos nosotros visto es que la acusación se basa en que los celulares estaban prendidos con posterioridad a la desaparición de los normalistas. Pues cosa que a mí no me acredite que nadie los haya ni matado, ni... Bueno, o sea, nuestros defendidos, ¿no? Claro. O sea, pues el hecho de que el teléfono esté prendido, pues a mí no me dice nada. Te ubica en una zona. Al teléfono. Al teléfono. teléfono, Bueno, al eso no teléfono, quiere claro, decir el ni siquiera Al que- teléfono. Nada. No a la persona. Es Eso todo. no acredita que la persona tenga en posesión ese teléfono. Y eso viola el debido proceso y la garantía de defensa. Ok, nada más recalcar. El militar de mayor alto rango detenido de este grupo de 4 no está acusado de delitos relacionados con la desaparición de los estudiantes. Hasta este momento no. Hoy no. Híjole. Es, si se puede entender, o nosotros lo hemos dicho una y otra vez, y sé que molesta a algunas personas de Palacio Nacional, del gobierno federal, lo que hemos estado escuchando sobre lo que informó el subsecretario Encinas de lo que no es la verdad histórica, que para nosotros sustancialmente lo es, pues ahora resulta que en la parte final, en la parte meramente final, debe de cambiar los hechos. La verdad histórica, que finalmente es los secuestraron, los torturaron, los mataron, los pulverizaron, los quemaron, como haya sido, sucedió. Pero entonces, por un asunto, ve usted a saber cómo lo vayan a defender, algo de Estado se vuelve la presencia de los militares, que no terminamos de entender cómo están vinculados con el asesinato. Les dispararon, los acuchillaron, los ahorcaron. Nada. No hay ninguna prueba que diga eso. Nada. Absolutamente no. Al contrario, hay informes de el auxilio que prestaron los militares a los normalistas. El día posterior a los hechos o un par de días después se presentó el ombudsman estatal en el batallón, se le permitió el acceso, no, los militares apoyaron a los normalistas y pues al final hoy están siendo juzgados y acusados de algo que, con lo que no tuvieron nada que ver. Pues dejamos abiertos los micrófonos, Miriam. Estamos, pues por terminar, sé que tienes todavía otra pregunta a la subsecretaria de Derechos Humanos, quizá a la Fiscalía, que desde la semana pasada le hicimos alguna pregunta, no tuvimos respuesta, está muy bien, sobre qué pasa con las otras órdenes de aprehensión, no solamente con la de los militares, sino con las otras 60 órdenes de aprehensión que no se cumplimentan, a la Fiscalía Especializada para el caso Ayotzinapa. Pues si quieren decir algo, aquí están los micrófonos, etcétera, porque yo me quedo con la idea, escuchando a los abogados, Miriam, no sé tú, de que no veo sustento para la acusación por lo pronto, pero sí están en la cárcel 4 militares, ¿no? No, pero además aquí lo grave, el planteamiento que hacen los abogados es el no poder ingresar a la totalidad del expediente para poder entablar una defensa adecuada. Entonces, si no han podido revisar la totalidad, yo les pregunto qué va a suceder el miércoles y el jueves, Mañana. que se supone que es la ampliación del, bueno, tienen que presentarse en esta duplicidad del término que ustedes solicitaron. ¿Se van a presentar a qué? La audiencia de mañana con los 3 militares, ¿en qué va a consistir? Y la del jueves, ¿en qué va a consistir? El miércoles del jueves, el juez tiene que resolver sobre el término constitucional, es La decir, tiene famosa que resolver situación sobre la jurídica, formal como se prisión dice. o no o libertad. Y tendrá que fundar y motivar el porqué de una o de otra, porque es una autoridad. Efectivamente, nosotros no hemos tenido, porque no nos han dado acceso al expediente y eso viola el ejercicio de la defensa y el debido proceso. Entonces, bueno, de que va a resolver algo, no sé qué vaya a resolver. ¿Y sobre va a qué vaya a resolver resolver? algo. Si nos fuéramos en estricto derecho, César Omar. lo que tendría que pasar el día de mañana sería que dictaran un auto de libertad por falta de elementos para procesar. De verdad, no hay nada en contra de los elementos del ejército, nada. Si el juez es valiente y no se deja intimidar por las fuerzas políticas que muevan este asunto, el juez debería de dictar la libertad de los elementos. En su defecto, conocer detalladamente la razón por la cual giraría una orden de aprehensión, ¿no? O mejor dicho, la formal prisión. ¿Y por qué? Exacto, porque dictaría, si es que la dicta, una formal prisión, sustentada en qué, fundamentada en qué. No puede ser solo en su opinión, tiene que haber pruebas que obren en la causa, que permitan establecer
la probable responsabilidad, no la plena responsabilidad, porque eso será materia del proceso precisamente, pero sí por lo menos de manera indiciaria la probable responsabilidad. Es lo que dice la Constitución, entonces, es lo que dice la ley. Entonces, además del testimonio del Gil, que es José, el testigo protegido, Juan, ¿alguna otra prueba de la participación directa de los militares en la desaparición de los estudiantes? No que conozcamos de la lectura parcial que nos hicieron el día de la declaración preparatoria, no se desprende nada. Esta defensa que están ustedes haciendo, abogado Alejandro Robledo, César Omar González, ¿es cara? ¿Cuesta mucho a los militares? Es pro bono. Nosotros no cobran. No cobramos nada y lo estamos haciendo de verdad convencidos de la inocencia del ejército y de los miembros del ejército de manera pro bono y conjunta. Y para nosotros es un honor y un privilegio defender a nuestras Fuerzas Armadas en un caso tan doloroso, pero tan arbitrario en contra de ellos. Y quisiera yo tener una reflexión de parte de ustedes, porque en el nuevo sistema de justicia penal, o en el más reciente que tenemos, hemos visto esta cosa extraña que hacen, pues primero los ministerios públicos de decir, como tiene 2,000 pesos en la cuenta y como tiene registrados 2 domicilios y a lo mejor tiene un hermano en Ottawa o una hermana en Ámsterdam, se va a fugar. Entonces, prisión preventiva oficiosa, vemos esa defensa. Pero si lo pasamos a este sistema puede ser un poco peor. El sistema establece de manera clara que, o sea, si se les dictara el auto de formal prisión, van a permanecer en la cárcel. ¿Y quién sabe cuántos años, verdad? Pues el tiempo que dure el proceso, ¿no? Eso es lo grave de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Que presupone sobre la culpabilidad de alguien para que a lo mejor 2 años después en un proceso salgas absuelto. O 17 años. O 17, o los que tomen. 13 o 21 años, 20. ¿no? Había un caso en el Estado de México que todavía tiene un brazalete, logró salir, pero después creo que de 21 años sin sentencia, ¿no? Y imagínate que sales absuelto. Esos 21 años, ¿quién te los va a reponer? Perdón. ¿No? Que te digan dentro de 15 años, oiga, pues discúlpeme. Y a veces ni eso, ¿verdad? Oiga, ¿qué le dice? Ya nos dijo el general José Rodríguez Pérez, pues dice que esto es una arbitrariedad. ¿Qué dice el capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Fabián Alejandro Pirita? Que son elementos de menor rango, no de menor importancia, pero sí de menor rango. Pero ¿qué dicen ellos? Porque ellos cumplieron una línea de mando. Y aquí es lo importante. La línea de mando, ellos no pueden hacer ninguna acción si no es autorizada o pedida por sus superiores. Pero cumplir una línea de mando dentro de los márgenes de la ley. Eso es importante establecerlo. Es decir, el entonces coronel no dio ninguna orden en contra del derecho. No dio ninguna orden de desaparecer a nadie. Dio las órdenes que tenía que dar para salvaguardar el lugar, para proteger a las personas que estaban ahí, para asegurar la seguridad pública. Es decir, ese margen del que tú hablas se refiere estrictamente a las funciones que tienen que ejercer como ejército mexicano. Pero nunca nadie dio la orden de por favor desaparezcan a 43 personas. Eso nunca pasó. Ni está en el expediente ni lo han visto ustedes. No. Pues una vez más, nada más registrar finalmente lo que el juez segundo distrito, Enrique Beltrán, pues ha decidido que no tengan acceso al expediente completo. Consejo de la Judicatura, yo supongo que tomará nota, ¿no? Ha decidido ilegalmente y contra la Constitución, porque claramente la Constitución establece la garantía de defensa y es conocer quién te acusa y conocer todas las constancias del proceso. Sin duda hay que... Perdón, abogado, vamos a una última pausa y regresamos con esto, nada más que no se nos olvide, y un comentario final que les pido, ¿no? Pausa, volvemos. Las 9 de la mañana, gracias por seguir con nosotros. Concluimos esta entrevista, esta charla, gracias a los abogados César Omar González, Alejandro Robledo, defensores pro bono, en conjunto con la Secretaría de Defensa Nacional, el área jurídica, la Procuraduría Militar, en la defensa del general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota Esquivel, el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa. César Omar, nos quedamos con arrebate la palabra antes del corte, para terminar la idea. Yo nada más quería decir, este asunto tan lamentable de las víctimas de Ayotzinapa es algo que nos duele a todos los mexicanos y sin duda es un asunto que deberá resolverse y deberá resolverse bien, pero no a cualquier costo, no fabricando culpables, ¿no? En este caso hablamos nosotros por los militares detenidos o que están actualmente enfrentando su proceso de manera voluntaria, ¿no? Hay que resolverlo, pero no a cualquier costo. No hay que fabricar culpables y hay que
ojalá que el juez tenga la valentía de dejarlos en libertad, porque de verdad no hay una sola prueba. Al contrario, nos parece a nosotros que hay constancias que acreditan la no intervención del ejército en la desaparición de estos estudiantes, ¿no? Que esa es la hipótesis central, por lo pronto, de esta parte del informe. Alejandro Robledo. Pues finalmente comentarles inconsistencias tales como las que dicen hay un soldado que efectivamente pertenecía al 50 Batallón y que estaba infiltrado dentro de los normalistas. Julio César López Patolsi. Sí, ¿no? Y le achacan a nuestro defendido que este soldado le reportaba a él, cuando es absolutamente falso. Él pertenecía al 50 Batallón, no al 27. No al 27. Entonces, son ese tipo de contradicciones o son ese tipo de manipulaciones técnicas que quiere hacer la Fiscalía Especial en combinación con Alejandro Encinas, al cual yo siempre he dicho que lo respeto mucho porque lo conozco hace muchos años, pero creo que en esta ocasión no le asiste la razón y técnicamente no tienen cómo probar la participación de los militares porque son inocentes. Esa es la verdad. Pues ahí está. Miriam, ¿algún comentario final? Vamos a poner, por supuesto, en nuestras redes sociales esta charla, esta entrevista, en todas nuestras redes sociales. En cuanto esté arriba, lo avisamos. Miriam, algo de Más que un comentario, nada más una pregunta. El procedimiento de los militares en la prisión militar y la presentación a audiencias, ¿cómo es? ¿Es presencial? Ha sido hasta el momento por vía de videoconferencia. De videoconferencia. Por cuestiones de seguridad. No por temas de seguridad y pues también hay un acuerdo del Consejo de la Judicatura, todavía sigue existiendo, está vigente por el tema del COVID, de que no haya demasiadas personas reunidas y pues aquí serían muchas personas en un espacio reducido, ¿no? Conclusión, ¿ya tendrían que dejarlos en libertad? Pues según nosotros sí. Bueno, pues luego sí que lo veremos mañana para por lo menos 3 y el jueves para uno de los El jueves 4, para ¿no? Perita. ¿En qué reclusorio está este juzgado, el segundo? El juzgado es el juzgado segundo de procesos penales federales en Toluca. Ah, es el Toluca, perfecto. No, pues sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Gracias por Manuel. todo Gracias. esto, César Omar González. Gracias, Muchísimas gracias. Gracias, Miriam. Vamos a pausa. Gracias. ¿Todavía quieres seguir hablando ya? No, ya, Muy bien, manda. muchas gracias. Vamos a pausa. Estamos por la mañana, @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55 51 66 3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Vamos a hacer una pausa. Insisto, en cuanto esté disponible esta entrevista ya en las redes sociales, lo hacemos de la comunicación de ustedes. Y bueno, pues sí, porque nos han hecho muchísimos comentarios que no se vale que un delincuente como este señor, confeso, el Gil, el famoso Juan, pues sea ahora la piedra angular de la acusación, que no se nos olvide cómo entender lo de la semana pasada en estos eventos que tuvieron pues los normalistas o los cercanos a los normalistas o los padres de los normalistas cuando fueron y atacaron la base militar, una en Iguala y otra en Guerrero, que no se entiende por qué si hay militares detenidos encima de todo van y lastiman o pintarrajean pues las instalaciones militares. Muchísimos comentarios que nos hacen. Muchas gracias por todo esto. Hacemos una pausa y regresamos.